el 20 de 2026 y nuestro querido amigo, el embajador Charles Friedman, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Qué bien estar de vuelta contigo, Nima. Permítame empezar, embajador, con la escalada en Oriente Medio. Parece que la guerra de alguna manera se acerca y Estados Unidos e Irán se enfrentarían al fin y al cabo después de todas estas negociaciones, la segunda ronda. Y el ministro de Asuntos Exteriores iraní estaba hablando de que la parte estadounidense, Steve Witkoff, junto con Kushner, ni siquiera pidieron, sabes, enriquecimiento cero en la segunda ronda de negociaciones, lo cual era completamente lo contrario a lo que se había anunciado en los principales medios de comunicación de Occidente. Fue totalmente lo opuesto. Y esto es lo que la agencia Associated Press hace apenas unos instantes antes de entrar en esta transmisión en vivo informó que Irán ha llegado en este momento a la conclusión de que la única manera en que pueden poner fin a este ciclo de guerra es derramar sangre e infligir un daño significativo a los Estados Unidos y a Israel, aunque eso les cueste un precio extremadamente alto a ellos mismos. Será extremadamente difícil para la administración Trump llevar a cabo un ataque de esos de golpear y listo en Irán en esta ocasión, porque la respuesta iraní sería de tal magnitud que haría que un conflicto a gran escala fuera completamente inevitable. ¿Cuál es, embajador, su perspectiva sobre la situación actual entre Irán y los Estados Unidos? Bueno, yo interpreto la declaración de que el señor Whitcraft y el señor Kushner no han solicitado un enriquecimiento cero, en el sentido de que simplemente están dando largas a Irán en las negociaciones. No tienen ninguna intención real de llegar a un acuerdo. Y observo que los primeros argumentos entre Estados Unidos e Irán giraban en torno a la agenda para las negociaciones. En realidad no teníamos ninguna negociación en curso en ningún lugar. Pues los Estados Unidos, por insistencia de Israel, después declararon que esa paz no habría ningún tipo de negociaciones a menos que se abordara todo el programa nuclear que Irán ha desarrollado, las fuerzas misilísticas iraníes y sus capacidades para la autodefensa, y los vínculos que Irán ha establecido con los movimientos de resistencia que operan en la región del Levante, refiriéndonos específicamente a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes que se encuentran en Yemen. Y entonces, la representación pública de estas conversaciones es que tratan sobre el programa nuclear. Está bastante claro que el programa nuclear no es realmente el foco, y no es el foco de la política israelí ni estadounidense bajo Donald Trump. El enfoque es la incapacitación de Irán, la eliminación de su capacidad de autodefensa, su subordinación a Israel y a los Estados Unidos. Creo que hay una diferencia. Estados Unidos probablemente se sentiría satisfecho bajo la administración de Donald Trump, reduciendo a Irán al mismo estatus que tiene Venezuela, pero Israel preferiría reducirlo al desastre o al caos en el que se encuentra Siria actualmente. Entonces la gente se está preguntando, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de guerra? ¿Quién sabe cuáles son las probabilidades de guerra? Porque todo esto depende de la decisión de Donald Trump y él es tan predecible como el marcador de una máquina de pinball. No puedes saber qué resultado ocurrirá cuando lanzas la bola, la pequeña bola de acero hacia el laberinto en la máquina de pinball. Bueno, creo que la gente que saca números, muchos de ellos están reflejando una esperanza de que no habrá guerra, de que de alguna manera Donald Trump pueda encontrar una forma de salir del rincón en el que se ha metido él mismo. No me lo creo. Yo pienso que no diría que la guerra sea una certeza, pero está muy cerca de serlo. Y si esto llega a ocurrir, Pause, creo que el artículo de la agencia AP que acabas de citar describe de manera muy precisa el pensamiento iraní, tal y como yo lo entiendo. Es decir, Occidente, los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel representan una amenaza de carácter existencial para la República Islámica. Y una amenaza existencial
a la República Islámica será respondida por esta con una amenaza existencial para el Estado de Israel y un daño grave para los Estados Unidos. Porque Irán, hasta el momento, esencialmente, ha estado dispuesto a aceptar provocaciones y ataques y a responder únicamente de maneras limitadas. Así que tenemos, por ejemplo, la guerra de junio, donde básicamente, según tengo entendido, se estaban enviando señales entre los Estados Unidos e Irán, y los Estados Unidos lograron persuadir a Irán de que solo iban a llevar a cabo un ataque simbólico de un nivel muy modesto contra sus instalaciones nucleares. Eso, por supuesto, no es lo que ocurrió, pero creo que esto explica el hecho de que los iraníes no intentaran derribar las aeronaves que estaban llevando a cabo ese ataque. Y se mantuvieron fieles a esa visión de un compromiso limitado cuando llevaron a cabo lo que fue esencialmente un ataque simbólico contra un radar en la base aérea de Al Udeid en Qatar. Creo que esto se acabó. Si planteas una amenaza existencial, si declaras que tu objetivo es un cambio de régimen, si demuestras en Venezuela que no tienes ningún respeto por los límites o el derecho internacional, entonces recibirás una respuesta brutal y total contra cualquier tipo de provocación o ataque. Pues sé que el New York Times el otro día citó a la administración, el Wall Street Journal publicó un artículo diciendo que la administración Trump esperaba un ataque limitado, ya sabes, de esos de uno entra, uno sale contra Irán. Y sabes, pero estaba preparada, si eso no funcionaba, para ir a una guerra de desgaste. Bueno, creo que hay dos problemas con eso. Uno es que no me parece que Irán esté preparado para una respuesta limitada a un ataque limitado, ya no. Creo que responderá con un asalto total a Israel y a las instalaciones estadounidenses en la región, incluyendo los barcos que forman parte de la Fuerza Aérea, 2 portaaviones que se están reuniendo para atacar a Irán. Uno de ellos aparentemente no ha llegado todavía, es decir, el Gerald R. Ford todavía está en camino hacia el Mediterráneo Oriental. Pero el Abraham Lincoln está estacionado frente a la costa en el Mar Arábigo. De todos modos, así que ese es el primer problema con esa tesis. El segundo es que, en realidad, Estados Unidos no tiene la capacidad de llevar a cabo una guerra de desgaste efectiva. Y si nos metemos en una guerra así, como ya lo hemos hecho en Ucrania, descubriremos nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones militares en otros lugares, por ejemplo, la defensa de Taiwán contra China, se verá agotada hasta un punto en el que no podremos lograrlo. Y me gustaría señalar que, nosotros tenemos 11 portaaviones, de los cuales 3 se encuentran actualmente en el mar y los otros 8 están en proceso de reparación. Sí, si nos referimos a la posibilidad de daños navales, lo cual es completamente factible por un par de razones que voy a mencionar, pero en caso de que haya daños navales, ¿dónde se reparan esas embarcaciones? ¿Sabes? Creo que uno no puede simplemente entrar al Golfo Pérsico y dirigirse a Bahrein, y hay que asumir que el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein será uno de los ataques lanzados por Irán. Bahrein es un miembro de los llamados Acuerdos de Abraham y alberga fuerzas militares estadounidenses dirigidas contra Irán. Así que creo que es un ataque lógico, un objetivo, un lugar al que apuntar. No sé cómo Estados Unidos tiene capacidades de construcción naval muy limitadas hoy en día. Es un largo camino de regreso a Norteamérica. ¿Dónde en la región reparas un barco dañado? Así que creo que estamos una gran parte de lo que se considera razonamiento estratégico en la Casa Blanca estos días y quizás en el Pentágono también es una ilusión basada en la propaganda israelí sobre el resultado de la llamada Guerra de 12 días de junio.
ya que los israelíes afirman, como sabes, que tenían la sartén por el mango. De hecho, tuvieron que suplicar un alto el fuego porque sus defensas habían sido penetradas por completo. Pues creo que se destruyeron alrededor de unos 480 edificios en Israel por los misiles iraníes. Esto no fue un asunto menor en absoluto. Y eso ocurrió bajo circunstancias en las que Irán estaba apuntando con mucho cuidado a objetivos de inteligencia y militares en lugar de a civiles, con la única excepción de un par de puertos. Pues yo creo que las suposiciones, las premisas que tiene el lado estadounidense al embarcarse en esta guerra son altamente cuestionables. Creo que Irán tiene una muy amplia capacidad para tomar represalias contra un ataque. No, creo que no se va a contener, no va a tolerar lo que toleró antes. Así que el artículo de la Associated Press que citaste es, creo, correcto. ¿Ves a Netanyahu no participando en la guerra en las horas iniciales de la guerra? Porque él está tratando de decir que si los ataques, lo que mencionó hace poco en su última intervención, sabes, estaba conversando con la prensa y afirmó que si Irán nos ataca, vamos a responder de una forma que jamás hayan experimentado. Eso quiere decir, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? ¿Será que los Estados Unidos atacarán solos a Irán e Israel no hará absolutamente nada para evitar ser alcanzado por misiles iraníes? No, creo que eso refleja un pensamiento ilusorio, o más bien una ilusión por parte del señor Netanyahu. A él le gustaría que Estados Unidos librara la guerra y que Israel se quedara al margen para cosechar todos los beneficios, pero eso no es posible. Irán no va a jugar a ese juego. Así que Irán ha dejado muy claro que si es atacado por Israel o por los Estados Unidos, tomará represalias con toda su fuerza y capacidad contra Israel. Y así, esto es la típica artimaña política por la que Netanyahu es famoso. Está asegurando al público israelí que, ya saben, Israel está protegido por Estados Unidos y los estadounidenses harán el trabajo pesado y no habrá ningún problema, y así sucesivamente. Y todo eso es falso. Y creo que los israelíes inteligentes lo saben, y por eso no le doy absolutamente ninguna credibilidad a eso. Creo que Israel estará en esto muy, muy temprano. La verdadera pregunta es, para tomar prestada una analogía de un escenario de guerra nuclear, existe algo llamado lanzamiento por advertencia. Lo que significa que no esperas a que los misiles o las aeronaves que se dirigen hacia ti te bombardeen realmente. Respondes al fuego de inmediato en cuanto te pegan. Así que la pregunta es, ¿responderá Irán a un movimiento, ya sea en el aire o en el mar, a posibles lanzamientos de misiles de forma inmediata en lugar de tomarse un tiempo para esperar? Y creo que la respuesta a esa pregunta es probablemente un sí. Y no sabemos cuántos misiles de diversos tipos tiene Irán, pero Irán sí posee algunas armas. Bueno, permítanme señalar 2 puntos aquí. 1, claramente Irán se ha beneficiado de la llegada de tecnología china, tanto de nuevos sistemas de radar que pueden detectar aviones furtivos como de una versión muy formidable de la versión china del S-400 ruso, un sistema de defensa aérea, de defensa de misiles. Pero Irán tiene sus propias capacidades. Sus propios misiles son muy precisos. Algunos de ellos, creo, tienen guía terminal, lo que significa que pueden atacar objetivos móviles como portaaviones. Irán tiene un torpedo súper cavitante. Creo que en Farsi se llama Hotn, que significa ballena, y al parecer es básicamente similar a un artefacto que los rusos han producido
llamado el tiburón. Viaja a 480 kilómetros por hora bajo el agua. No se puede detener fácilmente. Y uno tiene que imaginarse que Irán ha desplegado sus submarinos equipados con esta arma en las zonas de aproximación al estrecho de Hormuz y quizás incluso mucho más allá de esa región. Así que creo que esto no es tan simple como Donald Trump, que está lleno de sí mismo tras el éxito venezolano, podría creer. Éxito venezolano. Yo dudaría en calificarlo como un éxito, porque fue, en esencia, un ataque criminal contra una nación soberana y un golpe de Estado planificado y orquestado por el vicepresidente en contra del presidente, quien fue secuestrado. Y entonces, ¿podemos realmente considerar eso un éxito? Pues no estoy del todo seguro, pero no me parece que vaya a ser algo tan sencillo, encontrar y secuestrar a la cúpula de liderazgo en Irán. Israel, de hecho, llevó a cabo una acción similar en su ataque de junio. Decapitó una gran parte del estamento militar iraní, pero lo hizo con personas que ya estaban, por así decirlo, enterradas o infiltradas en Irán. No lo logró utilizando aeronaves o misiles de ataque. Lo consiguió con la ayuda de espías y agentes que operaban sobre el terreno. Esos espías y agentes han sido detenidos. No creo que Israel tenga esa capacidad ya. Así que esto es un desastre a punto de ocurrir. En su opinión, Donald Trump tiene algún tipo de limitación, digamos, para los ataques contra Irán, una limitación en cuanto al tiempo que él va a, por ejemplo, atacar a Irán, ¿sabes? Este mismo fin de semana o él estaba hablando, dando una especie de ultimátum, un plazo a los iraníes, decía 10 días, en 10 días van a responder, ¿cómo ve usted esto? Porque ¿cómo percibes la situación a nivel interno y cómo se traduce esa interpretación, ese entendimiento de cuál sería la política por parte de la administración Trump en relación con un posible ataque a Irán? Yo creo que atacarán en cuando estén listos. Eso significa cuando el Gerald R. Ford y su grupo estén en posición. Ha habido un enorme puente aéreo muy bien documentado en todos los medios de comunicación internacionales de municiones, sistemas de defensa aérea, aviones F-35, F-20, todo tipo de aeronaves hacia la región. Y Jordania está completamente llena de estas aeronaves, así como de muchas otras. Pues hay rumores de que también han sido desplegados en Azerbaiyán o en Armenia, quién sabe, pero y presumiblemente Irak está disponible, aunque el gobierno iraquí se opondría firmemente a esta acción. Y, por supuesto, una de las probables consecuencias de una guerra entre los Estados Unidos e Irán es que las milicias iraquíes que están alineadas con Irán tomarán medidas y emprenderán acciones contra las tropas estadounidenses que se encuentran allí presentes. Así que habrá un problema de protección de las Fuerzas Armadas de gran envergadura en Irak. Sí. Quiero decir, será un auténtico desastre, un completo desastre. Sí, ¿crees que Netanyahu se daría por satisfecho finalmente con que la administración Trump atacara a Irán? ¿O el ataque a Irán sería solo el punto de partida para Israel? Porque no sé si viste a Lindsey Graham hablando de Arabia Saudita. Esto es lo que dijo Lindsey Graham. Ahora está retrocediendo. Están atacando a los Emiratos Árabes Unidos de una manera bastante cruel y despiadada por su participación en los acuerdos de Abraham. Alegan que la razón de esto es la situación en Sudán y Yemen. Sin embargo, no existe ninguna buena razón para justificar esta acción. Se pueden tener disputas sobre Sudán y Yemen, pero lo que están haciendo es básicamente declarar la guerra. Yo creo que eso es la típica, la habitual tontería que dice el senador Graham. Él se hace pasar por un gran experto en política exterior, pero en realidad lo que es un mero propagandista al servicio de los intereses de Israel y aparentemente también al servicio de los Emiratos Árabes Unidos.
No existen razones muy sólidas para las disputas que han estallado entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y estas tienen que ver con el hecho de que se encuentran en bandos opuestos en una serie completa de escenarios de conflicto. Empezando por Yemen, pero también abarcando Somalia y Sudán. Creo que la relación personal entre Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed no es buena en la actualidad. Comenzó de manera prometedora, pero resultó que Mohammed bin Zayed no pudo controlar a Mohammed bin Salman. Quien tenía sus propias ideas sobre dónde se encontraban los intereses de Arabia Saudita y los suyos propios, y por lo tanto, tenemos un enfoque bastante diferente en cuanto a los asuntos regionales por parte de estos dos países. Y Arabia Saudita es fundamentalmente conservadora, le agrada el status quo, reconoce a los gobiernos ya establecidos y los respalda. Sin embargo, a los Emiratos Árabes Unidos no les gusta el status quo. Prefieren apoyar movimientos insurgentes o movimientos de oposición en todas partes, desde Libia hasta Somalia. Y en Sudán y también en Yemen es un practicante, un muy conocido practicante de la Realpolitik, pero siente que su propia seguridad reside en desestabilizar en lugar de estabilizar a los países que lo rodean. Y por supuesto, en el contexto de una guerra con Irán, las relaciones iraníes con los EAU están profundamente afectadas por reclamos disputados sobre islas básicamente estériles en el estrecho de Hormuz. Pero una de las cosas que Irán ha hecho como una señal claramente relacionada con lo que considero negociaciones falsas que están teniendo lugar entre Irán y los Estados Unidos es cerrar una parte del estrecho de Hormuz, simplemente para demostrar que tiene la capacidad de hacerlo. Y de hecho puede hacerlo. Y creo que una de las cosas que, sabes, la gente se pregunta es, bueno, Netanyahu estará satisfecho con esta guerra. Pues depende de cómo resulte la guerra. La guerra podría terminar con Israel completamente devastado y que los iraníes tomen posesión de territorios de los Emiratos Árabes Unidos que en este momento se encuentran en disputa. En otras palabras, si ustedes rompen las reglas, no esperen que Irán las siga. Pues no sé cómo va a resultar esta guerra, pero mi fuerte sospecha es, como dije al principio, que a nadie le va a gustar cómo termina. Y es muy poco probable que Netanyahu quede satisfecho con ello porque no va a provocar la desintegración de Irán. Yine va a tener un régimen de ninguna clase que puede considerarse positivo desde la perspectiva israelí. Si se produce un cambio de régimen, es muy probable que sea aún más anti-israelí y anti-estadounidense de lo que ha sido la República Islámica hasta ahora. Así que yo creo que esta es una guerra bastante insensata y la excesiva confianza de la administración Trump me hace recordar, no sé si tú sabes, Nima, que cuando en el año 1914, cuando el ejército alemán, Pause, avanzó y atacó Bélgica, Pause, un estado neutral, Pause con el objetivo de poder llegar a Francia. El Kaiser Guillermo intentó que se detuvieran, que el ejército se detuviera. Él no aprobó esto, era parte del plan que el Estado Mayor alemán había desarrollado. Una vez que empezaron a ponerlo en marcha, no pudieron detenerlo. Y creo que existe una gran similitud, ¿sabes? Si mueves tantas fuerzas en contra de Irán hacia la región y algo ocurre y el movimiento se inicia, no creo que puedas detenerlo. Yo creo que la situación se va a desarrollar. Y si esto llega a durar, no sé, 10 días o un par de semanas, los Estados Unidos se van a quedar sin municiones, quizás con algunos barcos que puedan reparar y otros tal vez en el fondo del mar. Por supuesto, Irán también se verá gravemente afectado. Nadie, y creo que Israel quedará devastado a un nivel que nunca antes ha experimentado. Bueno, entonces Israel ha tenido el lujo de
contar con una dominancia militar en la región y también ha gozado del lujo de tener enemigos que están armados únicamente con armamento ligero, que no poseen fuerzas aéreas, que carecen de defensas antiaéreas. Irán tiene un enemigo que es, en efecto, muy diferente, como ya lo ha demostrado. Creo que una de las preguntas principales para la política exterior de los Estados Unidos es que, pues, ¿qué es lo que realmente quieren hacer con Israel? Porque hasta qué punto están dispuestos a llegar para defender a Israel. Parece que los enemigos de Israel están aumentando en intensidad en lugar de reducirse. ¿Existe algún tipo de entendimiento o consideración al respecto? ¿O es que sienten que pueden ir y combatir a cada uno de los países y someterlos de alguna manera? Bueno, tengo dos observaciones que hacer. La primera es que para ser odiado, tal como lo es Israel en este momento, lo único que uno tiene que hacer es llevar a cabo acciones odiosas. Y de hecho, Israel está realizando cada vez más acciones de este tipo, no solo en Gaza, donde su comportamiento es absolutamente inexcusable, sino también en Cisjordania. Se han destruido unas 80 aldeas en los últimos 2 años en Cisjordania. Los colonos están desatados, cuya crueldad iguala completamente los pogromos en la Rusia zarista que persiguieron a judíos y otras minorías, particularmente en Ucrania. Pues el odio contra Israel está aumentando, no disminuyendo, porque Israel se está comportando mal. Netanyahu no tienes ningún interés en absoluto en vivir en paz con los palestinos, ni siquiera con los vecinos de Israel. Lo que él entiende por paz es pacificación, es decir, sumisión. Y eso no va a suceder. Pausa. Así que todo esto es completamente delirante. Pausa. Yo diría que es de hecho algo psicótico. Quiero decir, esto merece un término propio de la psiquiatría porque se fundamenta en una percepción errónea de la realidad, en un narcisismo, una sobreestimación de las propias capacidades de Israel y las de los Estados Unidos, y una completa falta de comprensión del llamado enemigo. Ya sabes, Sun Tzu tenía razón. Para tener éxito en los asuntos militares es fundamental que conozcas la mente de tu adversario también como la tuya propia. Y Israel carece de empatía. Sabes, tiene unas capacidades muy... Los estrategas militares y la gente de inteligencia, pero sus políticos son delirantes y fanáticos. Y eso no es una buena señal. Así que, bueno, en fin, lo dejaré ahí. Así es. Embajador, aquí tiene lo que Donald Trump comentó sobre Irán, que se estaba convirtiendo en parte de la Junta, la autodenominada Junta de Paz. Esto es lo que él dice. Irán para que se nos una en un camino que nos ayude a completar lo que estamos haciendo. Y si se nos unen, eso será excelente. Si no se nos unen, eso también será excelente. Pero este será un camino completamente distinto. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y es imperativo que lleguen a un acuerdo. O si eso no llega a suceder, quizás pueda comprenderlo. Si no ocurre, pues no ocurre. Pero, cosas muy malas sucederán si no lo hacen. Sí, claro que sí. Por supuesto, la fuente de inestabilidad en la región no es Irán, sino Israel. Y el llamado Consejo de Paz es básicamente un mecanismo para lucrarse con el genocidio a través de un negocio inmobiliario. Bueno, y los negociadores de Donald Trump con Irán, con los rusos y los ucranianos y con otros, son agentes inmobiliarios que lo ven todo desde esa única perspectiva y tienen un historial perfecto de no lograr absolutamente nada, excepto tratos falsos.
No hay un alto el fuego en Gaza. No vamos a llegar a la segunda fase de la propuesta tan descabellada. Hamas nunca aceptó desarmarse. Israel en realidad nunca accedió a retirarse. Hamas todavía existe. Israel sigue ocupando el territorio, matando gente a diario sin ninguna razón en particular. Pues, y Witkoff, Kushner y Trump están concentrados en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Quiero decir, esto es completamente absurdo. Es una auténtica locura. Así que, bueno, yo creo que cuando Donald Trump dice, ya sabes, si se unen, está bien. Si no se unen, también está bien. Él está adoptando una clásica, una posición de negociación. Únete o atente a las consecuencias. Eso es, en esencia, lo que él está diciendo. Pero de ninguna manera, por Dios, Irán o cualquier otra persona con una visión clara de la realidad y un sentido de la moralidad podría unirse a la Junta de la Paz. Las personas que se han unido a esto son unos aduladores, gente que busca congraciarse con Donald Trump y con su administración. ¿Sabes? Él dijo que va a invertir $10,000 millones en algo en Gaza, pero no ha especificado qué es. Y sabes, creo que esto es una quimera de Kushner, la idea de sabes, Miami Beach en el Mediterráneo Oriental, un mar a lago recreado en Gaza. Y esto simplemente no va a suceder. Tenemos un informe de los padres de que se va a construir una enorme base militar capaz de albergar a 5,000 soldados. Se necesitan 20,000 soldados para mantener la estabilidad en Gaza, al parecer. No sé quién va a suministrar esas tropas, ¿sabes? ¿Y por qué lo harían? ¿Para apoyar un desarrollo policial o un desarrollo inmobiliario? Sabes, quizás deberían enviarlos a Brooklyn o al Bronx o a algún lugar o a Nueva Jersey o a algún sitio para apoyar el desarrollo inmobiliario allí. Eso tendría más sentido. Así que deberíamos traer tropas indonesias, 8,000 de ellas, para que vigilen las calles de Nueva York. Sabes, yo no. En fin, parte de esto es tan descabellado. Que es increíble que cualquiera pudiera tomarlo en serio. Lo que es tan asombroso es que ninguno de estos países en esta, ya sabes, en reunión, la Junta de la Paz, ninguno de estos países ha dicho absolutamente nada con respecto a Palestina y a los palestinos. Y esto fue... No, y por supuesto, discúlpeme, la Junta de Paz es una extensión del esfuerzo de los acuerdos de Abraham para evitar hablar de Palestina o de la autodeterminación palestina, o del estatus de los palestinos o de los derechos de los palestinos. Bueno, y sabes, a lo mejor la gente no quiere hablar de los palestinos. Los palestinos han cometido errores de todo tipo. No son muy bien vistos en gran parte del mundo árabe. Todo eso es cierto. Pero eso no significa que la gente vaya a unirse para oprimirlos o a negarles su derecho a la autodeterminación o a colonizarlos. Y eso es precisamente lo que está en juego en este momento. Esto me lleva de vuelta a las negociaciones con Irán, las llamadas. ¿Qué es lo que Irán realmente quiere? Irán busca el levantamiento de las sanciones. Porque las sanciones han sido utilizadas como una forma de guerra económica por parte de los Estados Unidos contra Irán. Según lo determinado por el secretario del Tesoro Behzad, se logró generar protestas en Irán, las cuales fueron luego aprovechadas por agentes de influencia de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares para volver violentas las protestas. Usted estuvo allí en Irán y probablemente fue testigo de esto. Pues, sabes, la verdad es que esto es algo que nos pasa muy a menudo, es lo típico. Trump ha creado una crisis que ahora pretende resolver recurriendo a lo que, según entiendo, es un proverbio israelí que dice, si la fuerza no funciona, aplica más fuerza. Ya sabes, eso no es una verdadera solución para abordar los problemas de una manera que sea sostenible a largo plazo.
No hay un verdadero entendimiento entre las partes en estas supuestas negociaciones. Estados Unidos no está ofreciendo un alivio de las sanciones. Lo que está ofreciendo es la no imposición de nuevas sanciones. Lo que se está diciendo es, no vamos a aumentar la presión, pero no se está diciendo, vamos a reducir la presión que ejercemos sobre Irán. ¿Qué beneficio real o qué ventaja obtiene Irán de esta situación? ¿Cree Irán, sinceramente, que esto es suficiente? ¿Tiene Irán alguna razón, alguna justificación para creer que Netanyahu, si se le da la más mínima oportunidad, no intentará tomar mucho más? Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es el interés estadounidense en esto? No está nada claro. El interés de Donald Trump, ¿sabes? Él quiere el Premio Nobel de la Paz. Él quiere poder proclamar la paz en el Medio Oriente. Y si tiene que matar a unos cientos de miles de personas para hacerlo, eso le parece bien. ¿Sabes? Por supuesto, un par de cientos de miles de personas han muerto en Gaza. Y decenas de miles podrían morir en Irán y aún más en Israel si se desata esta guerra. No encuentro absolutamente nada que sea admirable o que me resulte gratificante en toda esta situación que se está desarrollando. Y las repercusiones de todo esto es muy poco probable, como ya he mencionado, que vayan a ser beneficiosas para nadie. Parece que la administración de Trump cree que puede desarmar a Hezbollah, a Hamas y a los hutíes simplemente ejerciendo presión sobre Irán. No veo que puedan entender la verdadera naturaleza de la relación que Irán mantiene con toda esta gente. Bueno, eso es completamente correcto. Lo que quiero decir es que, de hecho, cada uno de estos movimientos es un producto directo de una reacción a los factores políticos locales específicos. En el caso de Hezbollah, surgió como una fuerza independiente para oponerse a la invasión y la ocupación israelí del sur del Líbano. Bueno, no, aunque no pertenece a la misma escuela chiita del Islam que Irán, sí es chiita y tiene una cierta cantidad de simpatía por parte de Irán. También ha sido muy útil como una forma, hasta que se ha debilitado, como una forma de disuadir a Israel de atacar a Irán. Hamas es el producto de la resistencia nacionalista palestina a la persecución israelí y la opresión. Bueno, se trata de un movimiento de liberación, de esos de corte clásico. Cualquier país que haya experimentado el colonialismo habrá tenido fuerzas similares. Pienso, por ejemplo, en los Mau Mau de Kenia. Ellos hicieron cosas terribles cuando se oponían a los británicos, pero fue en la causa de la autodeterminación para los kenianos y la independencia de la opresión extranjera. Bueno, y los hutíes, de nuevo, son un producto de las luchas internas en Yemen, y ellos también, aunque no son de la misma escuela islámica que Irán, tienen una afinidad con otros chiitas. Así que esto es no estamos hablando de un escenario en el que Irán esté activamente creando movimientos para oponerse a Israel. Se trata más bien de movimientos que han surgido por sí mismos con la finalidad de oponerse a Israel, los cuales buscan el apoyo de Irán y en cierta medida lo están obteniendo. Pero no creo que haya ninguna evidencia de que Irán haya estado alguna vez en posición de dirigir ninguno de estos movimientos, ya sean chiitas, como en el caso de Hezbollah y los hutíes, o sunitas, como en el caso de Hamas, para hacer algo contra Israel o Estados Unidos o cualquier otro. Son actores independientes que cuentan con el apoyo de Irán, de modo que la naturaleza de esta relación es convenientemente malinterpretada, en parte porque resulta ventajoso para Israel malinterpretarla y ayudar a que Estados Unidos no consiga entenderla. Recuerdo cuando sucedió lo del 7 de octubre, mucha gente estaba hablando básicamente en los medios de comunicación principales que Irán estaba detrás del ataque a Israel. Y a Javad Zarif le preguntaron, ¿cuál es su respuesta a eso? Él dijo, ¿por qué deberíamos hacer eso? Porque se suponía que íbamos a hablar con los americanos en 2 días, ¿sabes? Después del 7 de octubre.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer eso? No, creo ¿Por que qué hay- tuvimos que hacerlo? En realidad existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que Irán fue tomado por sorpresa por el ataque de Hamas y no recibió ninguna advertencia previa al respecto. La seguridad operativa de Hamas fue realmente muy, muy buena, tan buena que los israelíes no estaban en absoluto preparados para ello. Quiero decir, algunas personas argumentan que algunos israelíes intentaron aprovecharse de ello para hacer lo que han hecho desde entonces, es decir, llevar a cabo la expulsión genocida de palestinos de su tierra. Creo que es un razonamiento muy conspirativo y no lo acepto. Pero creo que, sabes, Hamas ha logrado lo que quería lograr, que es haber vuelto a colocar la cuestión palestina justo en el centro de los asuntos globales. Además, ha puesto el tema palestino por primera vez en la agenda política estadounidense a nivel interno porque ha dividido profundamente a los estadounidenses. Me refiero, por supuesto, a los norteamericanos. Y sean ciudadanos canadienses o estadounidenses, estamos profundamente divididos ahora en este tema. No lo estábamos. Hamas ha logrado su agenda política. Ha sido golpeado militarmente, pero no ha sido derrotado. Y la idea de que de alguna manera, para volver a tu pregunta original, de alguna manera, que Estados Unidos pueda desarmar a Hamas, a los hutíes o a Hezbollah, cuando Israel, con todo su inmenso poderío militar y su vasta experiencia en la región, no ha sido capaz de lograrlo, es una idea verdaderamente descabellada y, francamente, bastante ridícula. Sí, pues es esto, ¿sabes? Netanyahu es un mago político, ¿sabes? Él, y también lo es Trump. Y la razón por la que no estoy absolutamente seguro de que habrá una guerra es que quizás Trump, como un mago, saque un conejo de la chistera, ¿sabes? Es posible, aunque lo considero bastante improbable, diría yo. Sí. Embajador, ¿usted recuerda antes de la fecha del 7 de octubre cuál era la situación que se vivía en ese momento entre Israel y otras naciones como Turquía y Arabia Saudita? Y hoy la situación es totalmente diferente y vemos que funcionarios israelíes, no es Netanyahu, es alguien como Naftali Bennett diciendo que Turquía ahora mismo es incluso más peligrosa que Irán. Y la otra cosa que ha pasado, recuerdo cuando la caída de Assad, todos estaban contentos y en Israel se decía, Irán ha sido derrotado, Rusia fue derrotada, están fuera, el problema está resuelto. Ahora mismo estamos en una situación en la que Turquía se está convirtiendo en el peor enemigo de Israel. Esto es lo que dijo Naftali Bennett. Está surgiendo una amenaza. Quiero ser muy claro. Turquía y Qatar han ganado influencia en Siria y están buscando influencia en otros lugares y por toda la región. Y desde aquí advierto, Turquía es el nuevo Irán. No mucho. Erdogan es sofisticado, peligroso y su objetivo es cercar a Israel. No podemos permitirnos el lujo de volver a cerrar los ojos ante esta realidad. Y mientras algunos altos funcionarios israelíes estaban en la nómina de Qatar recibiendo pagos directos de ellos, Qatar y Turquía están alimentando a este monstruo de la hermandad islámica, un monstruo que está creciendo de forma alarmante y que con el tiempo podría llegar a ser tan peligroso como el que fue creado por el régimen de Irán. Turquía y Qatar están ganando influencia no solo en Siria, sino también en Gaza, por la puerta principal y con la anuencia de todos intentando crear un nuevo punto de estrangulamiento. Turquía está tratando de poner a Arabia Saudita en nuestra contra y establecer un eje sunita hostil con un Pakistán nuclear. Pienso que no existe una solución para estas personas, o por la manera en que están pensando, o por la forma en que la política se está configurando en Israel. Bueno, creo que en parte lo que escuchas es una reacción al hecho de que Israel ha eliminado la oposición efectiva de Siria y también la oposición efectiva del Líbano.
pues ahora bien, esto ha provocado una reacción por parte de Turquía y por supuesto Qatar, que en su momento fue el país predilecto de Netanyahu, que estaba ayudando a Hamas, ahora es el enemigo. Pero esto, básicamente, cuando él hace mención a la hermandad musulmana, lo que él está diciendo en esencia es, no queremos un Islam democrático, porque de ser así, la voluntad popular realmente prevalecería. Pero estamos muy contentos tratando con países que no tienen democracia, porque de esa manera la élite gobernante puede tomar decisiones que, aunque no sean del agrado de la gente, sí nos benefician a nosotros. Así que esto es, ya sabes, Israel es un estado de apartheid y ahora mismo está exportando su apartheid, lo que significa es la habilitación de decisiones dictatoriales que son contrarias a la voluntad del pueblo y está intentando exportarlo a toda la región. No hay, ¿sabes? Esto es bastante transparente. No me parece terriblemente convincente. No creo que a nadie más le vaya a parecer muy convincente. No voy a hacer ¿sabes? Una declaración de elogio para el presidente Erdogan, quien tiene sus problemas. Y la verdad es que, ¿sabes? Hace ciertas cosas que en ocasiones a mí me parecen bastante equivocadas. Quiero decir, por ejemplo, su campaña global contra el movimiento Gülen, que en su atribución del intento de golpe, si es que realmente hubo uno, a través del movimiento Gülen, me pareció bastante demente. Pero cuando uno es, al fin y al cabo, Turquía es un país muy serio. Posee una industria muy avanzada, es mucho más poderosa que Irán en este momento. Es un miembro de la OTAN y tiene conexiones importantes con Europa. Tiene vínculos con los Estados Unidos y también conexiones crecientes con China y Rusia. Y es un competidor por la influencia, como él mismo ha señalado, en territorios como Siria. Pero ¿por qué debería él esperar que la población en Siria reciba con agrado la influencia israelí en lugar de la que ejercen otros pueblos musulmanes? Bueno, pues yo creo que tienes razón. Este tipo de razonamiento es muy típico de los israelíes. Parecen creer en su propia propaganda. Creen que la gente está en su contra porque son judíos. Pero la gente no está en contra de ellos porque sean judíos, están en contra de ellos por la forma en que se comportan. Y los asesinatos que cometen, los atentados, los bombardeos, los ataques y la opresión de la gente bajo su custodia, en su custodia. Así que esto es una especie de paranoia que creo que en última instancia se deriva del Holocausto europeo, el cual convenció a muchas personas que emigraron a Israel de que el mundo entero estaba dispuesto a matarlas. No, para nada. Y bueno, sabes, esto nos lleva de nuevo a lo que estaba diciendo sobre la psicosis. Esto no es un razonamiento racional, esto es un razonamiento de una mente enferma. Bueno, China ha perdido a Venezuela. Representaba el 5 o 6% de sus importaciones de petróleo. Y ahora mismo, con el caso de Irán, parece que esa cifra va a ascender al 30%, sí, algo así como el 30%. Si observamos a China hoy y ellos ven lo que está pasando en Ucrania, acabamos de enterarnos de que Donald Trump ha extendido, sabes, las sanciones a Rusia por 1 año y el conflicto con Irán, como has mencionado, podría terminar en una guerra total entre los Estados Unidos e Irán. China en este preciso momento está reflexionando sobre sobre cuál es su estrategia. ¿Qué crees que está pasando por la mente del gobierno chino, en tu opinión, considerando toda esta situación de caos, todos estos conflictos que están convergiendo en este momento? Considero que los chinos tienen puntos de vista muy variados. Hay algunos chinos que verían con buenos ojos un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán porque saben que esto mermaría significativamente la capacidad militar estadounidense para llevar a cabo operaciones de defensa en caso de que ellos decidieran tomar Taiwán por la fuerza.
En otras palabras, ya sabes, ¿por qué interrumpir a tu enemigo cuando está cometiendo un error? Esa es un poco la actitud. Solo siéntate y gana. Sí. Siéntate en la montaña y deja que los tigres luchen. Esa es la frase china. Así que, hay otros chinos, sin embargo, que dicen, esperen un momento, ¿saben? Desestabilizar la región del Golfo Pérsico. This way, virtually, y Asia Occidental es una muy mala idea y nos pondría presión a nosotros en el campo energético. Por supuesto, China es mucho más independiente de las importaciones ahora de lo que era porque es un líder en la implementación de recursos renovables. Energía solar, energía nuclear. Hay unos 50 y tantos reactores en construcción en China en este momento. Sabes, estamos hablando de un país que se está preparando para no depender del petróleo, excepto para propósitos limitados. Quiero decir, el petróleo siempre será útil para algunos fines. La producción petroquímica, por ejemplo. También será útil para la lubricación y otras cosas por el estilo. Pero cada vez más está siendo suplantado por la electrificación en todas partes, incluso en Brasil. Y así en todas partes, excepto en los Estados Unidos. No asumas que los chinos no tienen un plan para sobrevivir a la interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Por cierto, no sería únicamente Irán el que se vería afectado por una situación así. La provincia oriental de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos también quedarían completamente paralizados. Si eso llegara a suceder. Oman estaría fuera del estrecho de Hormuz para propósitos de producción de petróleo y presumiblemente como un estado neutral no sufriría daños. Pero esas son dos cosas importantes. La tercera cosa que creo que es fundamental es que mantengan un ojo muy atento en la tecnología china que será empleada en esta guerra. Sabes, el desempeño del avión HTS en la Fuerza Aérea de Pakistán contra la Fuerza Aérea de la India le otorgó a China una considerable ventaja en términos de promoción y venta de sus sistemas de armamento. De hecho, no ha logrado vender ese tipo de aeronave a ningún cliente nuevo desde mayo, cuando los indios y los pakistaníes tuvieron su enfrentamiento. Pero si vas a una exhibición aérea ahora, la tecnología china es muy buscada. Así que ahora tenemos una prueba entre el HQ-9, que como mencioné, es un sistema de defensa antiaéreo y antimisiles muy eficaz. El radar chino, ese que es de tecnología tridimensional y que está diseñado para poder detectar incluso aeronaves furtivas. Otra tecnología de la que no sabemos. Es muy posible que, sea cual sea el resultado de esta guerra que parece avecinarse, termine siendo una prueba entre tecnología estadounidense y China por primera vez en el campo de batalla. Y será muy interesante ver el resultado. Y creo que algunos chinos, probablemente con demasiada confianza, imaginan que se beneficiarían de mostrar que su armamento es efectivo en combate. Así que hay múltiples factores aquí. También hay otras complicaciones. Pues mira, la verdad es que, como sabes, hay un nuevo régimen en Siria. El ejército sirio, concretamente la 82 División, está compuesta por uigures, quienes son fanáticamente antichinos, y cuyo regreso a China para ser juzgados es lo que el gobierno chino está exigiendo al gobierno de Al-Shara en Damasco. Irán posee una considerable cantidad de influencia independientemente del cisma que tiene con Damasco. Entonces hay muchas cosas sucediendo aquí y cuando la lucha se detenga, porque todas las guerras llegan a su fin, entonces, y recuerdo, sé que eras un niño entonces, pero durante la guerra Irán-Irak, Irán no se rindió a pesar de los horrendos sacrificios en el campo de batalla. Irán está organizado para luchar en una guerra de desgaste. Estados Unidos e Israel no lo están.
Así que no sé cómo se verá la situación de posguerra, pero pausa Siria no puede prescindir de la inversión china para reconstruirse. El proyecto de la Ruta de la Seda, pausa el proyecto de la Franja y la Ruta, es de enorme importancia para Irán, Irak y otros países. Pausa y en última instancia también para Siria. Turquía no va a participar en esta guerra, así que quizás Irán se debilite, quizás Israel se debilite, pero Turquía no lo hará. Así que quiero decir, hay muchísimas cosas que considerar aquí y no me parece que se esté reflexionando lo suficiente sobre estos puntos como un argumento para encontrar una base para la coexistencia entre los Estados Unidos, Israel e Irán. Y recordemos que bajo el gobierno del Shah, por razones de índole geopolítica, Irán e Israel mantenían una relación bastante buena. Pues, sabes, y no creo que ellos, el gobierno de Teherán, aunque sea la República Islámica, no creo que el Islam signifique ser anti-Israel, excepto en la medida en que Israel se enfrasque en una pelea con los musulmanes, los denigre y los persiga. Bueno, después de todo, los Estados Unidos son una nación predominantemente cristiana y, sin embargo, mantenemos una estrecha relación con Israel, un país que persigue a los cristianos. ¿Sabes? Los cristianos palestinos han sido básicamente aplastados y no se les trata de forma diferente a los palestinos musulmanes. Y, siento pena por los palestinos judíos, de los cuales hay algunos. ¿Sabes? De todos modos, porque no creo que a ellos tampoco se les trate muy bien. Antes de concluir, mi embajador, una de las políticas más controvertidas de la administración Trump ha sido la política de aranceles, desde que asumió el cargo tras ser elegido presidente en los Estados Unidos. Y nos hemos enterado, antes de entrar en este directo, nos hemos enterado de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, sabes, ha declarado que los aranceles impuestos por Trump son ilegales. Y Donald Trump ha salido hoy a decir que va a imponer un arancel del 10% a todo el mundo entero. Simplemente eso fue lo que dijo. Y aquí está una parte de lo que dijo. Para demostrarle lo ridícula que es esta opinión, sin embargo, el tribunal ha dictaminado que no se me permite cobrar ni siquiera un solo dólar. No puedo cobrar ni un dólar. No puedo cobrar ni un billete. Habría utilizado una moneda de 1 centavo para esto, pero es que ya no fabricamos esos centavos en estos tiempos. Así es como nosotros ahorramos dinero. No se puede cobrar un dólar a ningún país bajo IELPA, ni un dólar, supongo que para proteger a otros países. Esto debe haberse hecho para proteger a esos otros países. Ciertamente no a los Estados Unidos de América, que deberían estar interesados en proteger. Eso es precisamente lo que se supone que deberían estar protegiendo. Pero a mí se me permite cortar por completo cualquier tipo de comercio o negocio con ese mismo país. En otras palabras, tengo la capacidad de destruir completamente el comercio. Puedo aniquilar al país entero. Incluso se me autoriza a imponer un embargo que sea capaz de destruir por completo a una nación extranjera. Puedo imponer un embargo. Puedo hacer absolutamente todo lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un solo dólar. Así es la cosa. Bueno, sabes, antes que nada, estoy muy contento de que la Corte Suprema haya redescubierto la Constitución estadounidense, la cual establece de forma muy clara que los aranceles, como cualquier otro impuesto, deben ser aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Donald Trump decidió no presentar su programa económico ante el Congreso, en parte porque probablemente se dio cuenta de que la mayoría de los miembros del Congreso, incluso dentro del propio Partido Republicano, se darían cuenta de la verdad y no querrían ser asociados con él. Ahora ha fracasado. Pues ahora está vociferando sobre un embargo total. Me pregunto cómo crees que le iría a la economía estadounidense bajo tales circunstancias. Esto es una respuesta completamente irracional. No es que la Corte Suprema esté fallando en defender a los Estados Unidos. Es la Corte Suprema defendiendo la Constitución de los Estados Unidos, que es precisamente su función. Donald Trump puede elegir ignorar la Constitución, pero los tribunales no pueden ni deben hacer tal cosa. Y así no sé hacia dónde nos dirigimos desde este punto. Su administración afirma haber recaudado unos $200.000 millones en ingresos arancelarios durante el último año y un poco más que fueron pagados por empresas estadounidenses, las cuales en su mayoría
trasladaron ese costo adicional a las empresas y a los consumidores estadounidenses. No sé de qué manera esto podría ser reembolsado, si es que acaso. Tal vez las compañías puedan recuperar algo de su dinero, pero los ciudadanos americanos comunes y corrientes es muy poco probable que lo consigan. Así que todo el programa económico de Trump ahora tiene que ser rediseñado. Desafortunadamente, no creo que el revés en la Corte Suprema haga que Donald Trump reconsidere sus ideas económicas bastante poco convencionales, por no decir descabelladas. Y así, lo que sea que haga ahora, es poco probable que resulte muy beneficioso para nadie. Como nota final, a mi entender, la decisión de la Corte Suprema está enteramente dirigida a los aranceles que fueron autorizados bajo la IELPA o la Ley de Emergencia Internacional por el presidente sin la aprobación del Congreso. Pero existen aranceles que se aplican al acero, al aluminio y también a los automóviles, los cuales no fueron autorizados por esta legislación específica o no se basaron en esa autorización previa, por lo que estos aranceles continúan vigentes. Esto, por supuesto, afecta a naciones como Brasil, que poseen una industria siderúrgica bastante significativa. Afecta a países como Canadá, que han estado entrelazados con la industria automotriz estadounidense. Y esto, de nuevo, afecta a países como, por ejemplo, Brasil, que son productores de aluminio. Así que esto representa una buena noticia para los ciudadanos estadounidenses, en el sentido de que la Constitución está siendo una vez más respetada, al menos hasta cierto punto, por nuestro sistema judicial. Pero por otro lado, es una noticia incierta para el resto del mundo y también para la propia economía estadounidense. Sí, gracias a mi embajador. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Encontremos un tema alegre para conversar. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo.